¿Y qué significa resurrección? Bueno, resurrección sería volver, recomenzar, volver a nacer, resurgir de nuevo, brotar. Es un impulso hacia la vida, que procede de un tiempo de ocultamiento, de desaparición, de muerte. Pero habría que clarificar que esta palabra da a equívocos, porque parece que la resurrección fuera una como restauración física del cuerpo de Jesús, que está ahí más o menos flotando, y entonces que aparece, desaparece, y entonces esto volvemos a imágenes muy infantilizantes de lo que eso significa. Además, hay otro equívoco, porque en el Evangelio de San Juan se habla de la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a un amigo suyo que además lo llora porque lo quiere, y entonces se acerca a la tumba y con su fuerza de oración le devuelve la vida. Y se habla de la resurrección de Lázaro. Y en este caso, Lázaro vuelve a la vida de antes. Utilizar esta palabra para hablar también de la resurrección de Jesús es muy equívoca, porque parecería que Jesús vuelve al cuerpo que estaba antes. Y no tiene nada que ver con esto. Es un cambio de nivel de existencia y un cambio de nivel de conciencia que no es inmediato ni evidente. Por lo tanto, que incluso más que de resurrección se debería hablar de surrección, porque esa no es repetitiva, es la emergencia de lo totalmente nuevo, de lo totalmente inédito, de lo totalmente inesperado. El problema que tiene la cultura cristiana es que cuando vamos a estos textos ya sabemos lo que va a pasar, digamos, ¿no? El Viernes Santo sabe que morirá, que se lo entrará, hay que esperar un poco el sábado con impaciencia y el día siguiente vamos todos a la tumba y de una forma mágica, porque lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en los cuadros, lo hemos visto de mil maneras, que entonces, oh, Jesús, entonces los soldados se caen y la tumba se abre y los ángeles... Todo esto está muy bien para empezar, como para un cuento, digamos, iniciático, pero si nos quedáramos ahí, pues no entenderíamos nada, ¿no? Y no solamente no entenderíamos, sino que lo mal entenderíamos. Y eso todavía más grave, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decirnos estos relatos de surrección, de emergencia de lo totalmente nuevo? Bueno, pues en primer lugar estamos ante una tumba. Una tumba que de pronto se ha convertido en un útero, porque eso mismo que ha sido sepultado como sepulcro, ese cuerpo inerte que ha sido colocado dentro de la tierra, de pronto se ha convertido en el lugar donde aparece una nueva criatura. Por lo tanto, esa tumba está siendo matriz, está engendrando a un ser nuevo, a una dimensión nueva que está contenida en aquello que murió, ¿no? Como la semilla, que tiene que morir, como se ha dicho, el mismo Jesús lo dice, para que dé aparición a la espiga, pero hay que comprender que eso nuevo no se parece nada a lo antiguo, igual que un árbol no se asemeja a su semilla. Un árbol está contenido en la semilla que vamos a plantar, es concomitante a la semilla, pero no es nada evidente. Cuando ves una semilla no ves al árbol, no se parece nada el árbol y la semilla. Y sin embargo, todos los cromosomas de lo que será el árbol están contenidos en la semilla. Pues podríamos decir que esa resurrección es tan continua y discontinua como lo es la semilla respecto del árbol. Y como ellos están esperando ver una semilla, pues no reconocen al árbol que se les aparece. Porque esto es muy interesante, de los 14 los episodios de resurrección, ninguno de ellos es evidente. Al principio están tan desconcertados, o bien porque están atrapados en su dolor, y el dolor no les permite ver, recibir esa presencia que irrumpe, o bien porque están anclados en las imágenes que tienen de Jesús, y eso tampoco les permite reconocer esa novedad, sea en forma de... digamos, detención o de regresión afectiva o de regresión cognitiva, tanto afectivamente como cognitivamente, no pueden reconocer a Jesús, ¿no? Y eso está muy, muy bien explicado en estos episodios, relatos de resurrección, porque podemos decir que son relatos mistagógicos. Es una palabra técnica, pero creo que importante. Mistagogía significa aquello que introduce en el misterio, aquello que nos lleva más allá
de lo conocido, pero a través de lo conocido, porque no podemos acceder a lo desconocido por lo desconocido. Hemos de acceder a lo conocido por aquello que conocemos, ¿no? Y poco a poco ese desconocimiento se va desplazando y entonces poco a poco vamos haciendo ese recorrido. Yo creo que el gran problema ha sido entender estos relatos mistagógicos como relatos meramente catequéticos. La catequesis es para niños pequeños y está bien para empezar, pero nos hemos quedado con relatos puramente infantilizantes, puramente catequéticos, cuando lo que son mistagógicos.